Básicamente una concepción que el Uruguay necesita tener una mejora en la calidad de la educación y por lo tanto hay un debe muy grande en la creación de una universidad de la educación. Los pilares fundamentales tienen que ver con la transformación de los aprendizajes, con darle carácter universitario a la enseñanza terciaria y que el título no sea una consecuencia de una prueba, sino que sea la consecuencia de un proceso de formación a partir de una institución que tenga cultura universitaria. Esto es que tenga investigación, que tenga extensión y obviamente un fuerte foco en la formación. Creo que, y así está en la ley, que la parte de las prácticas docentes tiene que ser esencial y básicamente se trata de un proyecto de ley que está abierto a buscar acuerdos y que entiendo estamos en una etapa que podemos mirar más allá del gobierno, de la oposición, de los partidos o de lo personal en un objetivo superior. En este caso, el Partido Nacional y el Partido Colorado son los que tienen los votos suficientes como para generar 2/3. Pero voy a dar vuelta a la pregunta. No va a haber ningún periodo en que ningún partido tenga mayorías especiales. Por lo tanto, que haya una universidad de la educación depende tanto del gobierno como de la oposición. En eso somos todos responsables. Y yo quiero ver cómo en el interior profundo, en departamentos como 33, donde la posibilidad de ser universitario se reduce a las pocas carreras que tiene el CURE o la Universidad de la República, cómo aprovechamos o no esta posibilidad de tener una educación universitaria en la formación docente, porque ahí ya tenés los denominados IFD, presencia en casi todas las capitales del país, en algunas ciudades también, más allá de las capitales, y aquel que vive en Blanquillo, en Tupambaé, en Isla Patrulla, bueno, que tenga la misma posibilidad de quien vive en Pocitos, en Punta Carretas o en Colón, de tener una formación universitaria y un título universitario. Sí, yo de hecho he hablado con alguno de ellos y a partir de su sugerencia voy a hacer una presentación en el Congreso de Intendentes la semana que viene respecto a la universidad, la educación y otros temas vinculados al ministerio, por ejemplo, los que refieren a los espacios MEC o otras políticas públicas que dependen de ese ministerio. Pero entiendo que sí. Yo, insisto, creo que hay una maduración en cuanto a que todos podemos tener esa posibilidad. No lo comparto. Y claramente ayer el senador Robert Silva se mostró abierto a considerar esa posibilidad. Y agrego, si bien dejó constancia de su pensamiento, esa posibilidad quedó abierta, la senadora Bianchi también, y yo di lectura a partes del proyecto del senador Pedro Bordaberry. Y si yo leo lo que presentó Pedro Bordaberry como senador y lo que presentamos nosotros, o yo presenté en nombre del Frente Amplio ayer, hay puntos de divergencia que se concentran fundamentalmente en la gobernanza y alguna otra cuestión, digamos, de segundo orden, pero hay muchos puntos de acuerdo. Entonces, si logramos entre todos superar, insisto, los obstáculos personales, las especulaciones partidarias, vamos a llegar a buen puerto. Ayer di lectura a los dos. Leyendo el texto es un ejercicio muy simple. Verán que sería muy extraño que una vez que vos tenés textos a considerar, se pueda hacer de hecho es muy habitual en el Parlamento, un texto comparado, ir tratando, sacando una propuesta en común.
Nosotros estamos abiertos a conversar sobre salidas. Hay un precedente mucho más uruguayo y más concreto. En la LUC ya hubo un acuerdo en cuanto al Consejo de Formación en Educación que se hizo con la entonces mayoría, hoy oposición, y nosotros, y lo votamos todos. Antes de eso, con la UTEC se logró acuerdos. Me parece que no tenemos que ir tan lejos, sino mirarnos a nosotros mismos. Yo puedo asumir esas bases, cualquiera de las dos, para empezar a trabajar. No, ninguna es la de nuestra en específica, ni la de ellos. Entonces podemos tomar algo que hayamos votado juntos como una base de acuerdo. A mí me parece, insisto, que tenemos que ir por el camino que transitamos en común. Porque, a ver, cuando vos llevas una propuesta que viene el Poder Ejecutivo y tiene una veña del Senado, normalmente hay un acuerdo suprapartidario en todos los periodos. Por lo tanto, me parece que el camino más genuino es despartidizar las cosas e ir por un camino en que los partidos se expresan a través de acciones de gobierno. Porque no me gusta darle mucha vuelta a la noria. Simplemente vos tenés que ser ejecutivo, planteás iniciativas y cumplirlas. Yo, el 5 de marzo, cuando me tocó asumir como ministro, fijé 4 prioridades: la Universidad de la Educación, la participación de los docentes en los consejos de concentrados, la reinstalación del concepto de descentralización en cultura, esto es en este caso los espacios MEC, y la reglamentación de la ley de teatro. Las dos primeros ya están entrados los proyectos en el Parlamento y ahora no depende solo del Poder Ejecutivo que salga. Los otros dos ya están en marcha. Por lo tanto, me parece que lo importante es concretar las acciones que te comprometes públicamente. Todos tienen dificultades y habrá que abordarlas. Hay que tener claro que este periodo es totalmente distinto a todos los que se transitaron desde 1985 a la fecha. Es la primera vez en que un gobierno no tiene mayoría propia en ambas cámaras. Entonces, eso supone entender que los mecanismos de diálogo y los resultados concretos tienen procesos distintos, más complejos, más trabajosos. Eso tenemos que entenderlo tanto del gobierno como de la oposición. Yo veo con preocupación el clima que por lo menos una parte de la oposición transita. Es decir, eh, hay un encrespamiento que me parece bastante inadmisible para la historia política del Uruguay. Eh, entonces, en mi caso, que tengo una trayectoria parlamentaria muy larga y con episodios muy complejos, como fue, por ejemplo, la crisis de 2002 o algunos otros, por ejemplo, la discusión en torno a la derogación o no, la ley de caducidad, u otros relacionados, por ejemplo, a la despenalización del aborto. No se vivía el clima ni, ni nada que se le parezca. Entonces, si tú me preguntás, me preocupa mucho y creo que eso aleja a todos de la política y que la gente espera otra cosa de los actores políticos. A ver, una cosa es la confrontación política por proyectos, por lo que vos no estás de acuerdo, incluso acciones. Vamos por un ejemplo. Eh, el plebiscito de la LUC. Fue una acción política fuerte del Frente Amplio, incluso de actores sociales, porque fue fuerte, lo que no implicaba la descalificación de personas ni de partidos, pues son cosas bien distintas.
Yo puedo tener una discrepancia de fondo con lo que vos planteás o con tus ideas, pero otra cosa es cuando vas a la descalificación y al tono agraviante. Eso es bien distinto. Periodo pasado tuvimos acciones políticas digamos, fuertes, confrontativas, pero en otra escala. Vamos a ver a hechos concretos. Solo en este verano hubo casi la misma cantidad de interpelaciones que los 5 años pasados. Entonces, evidentemente es una estrategia que es legítima que se tome, pero una cosa, insisto, una cosa es debatir ideas y propuestas y otra cosa es un clima como que yo estoy viendo en los últimos tiempos. No, no ayudan, por eso hablé hace un rato de encapsular esto, porque bueno, insisto, me preocupa el vínculo con la gente, porque corres el riesgo de estar en una burbuja que sea lo de quienes estamos en el sistema político, incluso con los periodistas y con algunos más, no muchos más, y que haya una distancia demasiado grande con los problemas y con cómo vive la gente las cosas respecto a quienes tomamos decisiones. Bueno, primero es un compromiso de campaña, es una ley que está vigente y es algo que el presidente de la República anunció el 2 de marzo y lo estamos cumpliendo. Segundo, espero que ese Congreso tenga que ver fundamentalmente con los temas que le pasan a la educación hoy, a los docentes y a los estudiantes. Voy a poner dos ejemplos. Eh, Planteé fuertemente los impactos de la inteligencia artificial en el sistema educativo, en el Uruguay en general, en el mundo, pero particularmente en la educación. Es eso algo con quien conviven estudiantes y docentes todo el tiempo, que va, por ejemplo, de la mano de una discusión lateral que es el uso, por ejemplo, o no de los celulares y su presencia en las clases. Bueno, eso es un tema que debería estar dentro de las prioridades del Congreso de Educación. El otro, la asistencia regular y por qué sucede que no asisten con regularidad los estudiantes. El gobierno toma decisiones y acciones, pero creo que el Congreso de la Educación tiene una esencia fundamental, que es un ámbito de reflexión que te permite fijar rumbos, que le da a los actores de la educación un espacio y de la sociedad también, y que eso es que tienen que estar vinculados a lo que efectivamente sucede como problemas en la educación, que tienen que ver con la violencia, la convivencia, en fin, todo lo que nosotros sentimos es parte de lo que nos pasa. Por ahora voy por la regulación. En general, las políticas prohibicionistas no son lo más efectivo. Nos falta evidencia técnica superior. Sé que hay en el mundo distintos avances en la materia, pero también siento una cosa, ¿no? La respuesta que más le gustaría quizá escuchar a los padres, sobre todo, es que lo vamos a prohibir y en unos docentes. Pero no sé si, no veo que eso sea lo más efectivo. Creo en la regulación hoy, pero estoy abierto a que la evidencia técnica nos indique caminos. Siento que le estamos pidiendo a la educación, por ejemplo, cuando promedialmente estás 4 horas, en muchos lados, todavía no tenés 7 horas a nivel de educación media, en muy pocos lugares, que te resuelva cosas que te pasan en tu casa y en la conectividad que por suerte tiene el Uruguay, porque sale del aula y está todo el día conectado. ¿Con qué contenidos? ¿De qué manera? Lo quiero decir claro, acá hay un nivel que es la ley y un nivel superior que es la Constitución, ¿verdad? La ley establece que haya un Congreso de Educación. La definición programática del Frente Amplio dice que sea vinculante. Que sea vinculante no significa un mandato, porque además la Constitución establece que la ANEP tiene autonomía técnica en su más alto nivel para tomar decisiones que le competen. Por lo tanto, yo me imagino que el Congreso de la Educación fija o establece rumbos o orientaciones o áreas, pero después lo que le compete a cada quien lo cumple cada quien.
A mí me gusta llegar sin preconceptos, en ningún sentido. ¿Por qué? Porque si no estoy partiendo de la base que el Congreso va a ser un lío y no parto de esa base. Y tampoco parto de la base de que el Congreso me tenga que decir todo lo que tenga que hacer de aquí al fin de la administración. Se trata de llegar sin preconceptos y que tengamos el sentido común como un sentido muy agudizado para hacer política pública. Bueno, seguro, todavía hay una etapa en que hay que ser autocríticos y no logramos hacer ver, por un lado, las dificultades con las cuales tuvimos que transitar este gobierno y por otro, los avances y las soluciones que hemos encontrado a aspectos que eran muy complejos. Y sin duda, a partir recién del 1 de enero de este año tenemos presupuesto propio para echar a andar un proyecto de país que requiere eh, presupuesto para hacerlo. Por lo tanto, me gusta mirar las cosas en la larga duración. Entiendo que quizás haya un desfasaje entre expectativas y logros y hay que trabajar para revertirlo. Son las dos cosas. No, yo no las veo separadas. No le quiero poner eh, a la comunicación en general que tenemos en el gobierno, problemas que tenemos o podemos llegar a tener a la hora de hacer políticas públicas. Son las dos. Me resulta extraño que demos un debate cuando sabemos que el gobierno de izquierda no tiene mayoría propia en ambas cámaras para siquiera hacerlo posible. Entonces, entiendo desde el punto de vista de buscar una redistribución o una mejor o una más justa aporte en función de los ingresos es una discusión noble y que hay que dar, pero me resulta muy llamativo que esto se dé en un marco en que se sabe cómo está la correlación de fuerzas en el Parlamento Nacional y además es claro que no estaba dentro de los compromisos programáticos con los cuales la gente dio el debate y llegó a una elección y ganó este gobierno. Por lo tanto, eh, mi temor es que esa discusión saque de foco todos los avances que se hicieron durante el presupuesto nacional, que bueno, con buen esfuerzo generaron, ¿no? A ver, que se discuta no me parece mal, como debate en sí mismo. Lo que entiendo es que, insisto, a mí me gusta ser muy pragmático y si parto de la base que cada iniciativa legal requiere mayoría en ambas cámaras, eh, esa es una lectura insoslayable. Por lo tanto, eh, podrá ser un tema a debatir, a analizar, pero hoy por un lado, no estuvo en los compromisos programáticos del Frente Amplio en el periodo. Y por otro lado, no tener mayorías propias condicionan esto a un debate que a veces parece querer mostrar quién está más a la izquierda de. Y me parece que eso no es conducente para el Frente Amplio. Te voy a responder en estos términos. Creo que todo el espacio que conformamos desde el sereñismo o desde la izquierda del centro es un espacio que tiene esta base, pero que tenemos la responsabilidad de profundizar y que además hay una especie de visión histórica que tenemos que interpretar. Y de ese lugar es claro que tuvimos dificultades en el ciclo electoral en cuanto a resultados, pero hay una vigencia muy importante del pensamiento, de la acción, de una izquierda que abreva del sereñismo y del astorismo como tal. Y en ese sentido, me parece que, bueno, es notorio que es mucho más lo que nos une y el punto común. No tenemos divergencias en cuanto a la visión del mundo,
de la izquierda y del Uruguay, pero necesitamos que los que piensan como nosotros eh, también mejoremos la capacidad de converger. Yo creo que de cara al Frente Amplio del futuro, eso es una tarea muy importante. Voy a evitar la tentación de contestar a fondo la pregunta, eh, porque eso es un proceso como que de larga duración, que hoy tiene esta expresión, pero se imaginan que por estar actuando en política muchos años y del astorismo he visto esto. Lo que les puedo decir es que discusiones que antes a nosotros nos costaba mucho dar, hoy seguramente impregnaron, si es que ese es el término, a otros sectores de la izquierda. Y cosas que antes, digamos, llevábamos adelante en soledad o casi en soledad desde el astorismo, hoy están más generalizadas en la izquierda. De ese lugar elijo que las ideas por las cuales luchamos y trabajamos durante tantos años de renovación de la izquierda también están en el MPP y quizás en algún otro sector del Frente Amplio, sin duda. Eh, por ejemplo, la propuesta que hizo pública Alejandro Pacha Sánchez tiene sus precedentes en ideas similares que Danilo puso en debate hace unos años. Y claro, hace unos años era difícil imaginar que el MPP saliera con este tipo de ideas, pero desde el lugar que uno está, eh, tiene que celebrar desde el punto de vista ideológico que esto suceda, que podamos ver desde nuestra visión que estas cosas que antes eran un debate muy, muy fuerte dentro del Frente Amplio, hoy fluyan de una manera más natural y que hayan otros sectores del Frente Amplio que con naturalidad, entre comillas, se apropien de esas ideas. Hacia adelante, imaginemos que por un instante que el Frente Amplio fuera un mazo de cartas. Este mazo de cartas hacia adelante no tiene comodines. Entonces, tenemos la responsabilidad de llevar adelante, desde el punto de vista generacional, desde lugares distintos, al Frente Amplio hacia el próximo ciclo. Falta mucho. Para eso tenemos que gobernar muy bien y queremos concentrarnos en eso ahora. Y por eso es importante que los resultados sean buenos y que logremos tener un diálogo fecundo con la sociedad para hablar de las cosas que no hemos resuelto y de las que efectivamente estamos trabajando. Eh, Veo con muy buenos ojos, por ejemplo, que el Frente Amplio desde el gobierno también lleva adelante el FAT Escucha, porque indica que no solo vas a escuchar cuando perdiste la elección, sino cuando te toca gobernar. No, son distintos. Sí la concepción, creo que él abregó de ideas y de propuestas de Danilo y del astorismo, pero son personalidades distintas con trayectorias políticas distintas. Danilo fue ministro de Economía con Tabaré 2 veces, luego de haber sido candidato a vicepresidente, haber formado un sector y haber marcado votos en elecciones. Y Daniel proviene de otro campo, con ideas muchas veces similares, pero con trayectorias distintas. Obviamente es muy desafiante el tema que tiene el Ministerio de Desarrollo en cuanto a las personas en situación de calle, y muy complejo. Que el presidente de la República haya dicho, haya estado con el ministro y que el secretario de Presidencia esté respaldando públicamente, indica a las claras un rumbo que yo comparto. El gobierno tiene que trabajar eh, codo a codo
todos y sentir ese espíritu de cuerpo para que afrontar los problemas. Eh, no concibo que hayan operaciones políticas como las que se han señalado desde mi visión frente amplista o de mi conducta frente amplista.